estamos de audio? Perfecto. Bueno, fíjense, esta sesión de hoy, ya siendo la número 4, va a ser muy interesante porque empezamos a entrar un poco más en materia. Recuerden que habíamos quedado en la sesión 3, culminando en gran medida lo que era el modelo de TAPS y también, en el caso del CIPECAT, lo que fuera el modelo del CIPECAT en términos generales de la estructura que teníamos allí. Y lo que nos planteamos ahora, por supuesto, es hacer el análisis y empezar a comparar resultados que se obtienen del modelo de TAPS en función al modelo de CIPECAT. Y por supuesto, avanzaremos, trataremos de llegar al diseño. Recuerden que nos queda, por lo menos en nuestra planificación, una semana adicional para culminar este proyecto 1. Queremos llegar a las fundaciones, queremos llegar a los planos. Entonces, bueno, hay varios aspectos. En este modelo de TAPS nos estaba faltando generar la malla de elementos finitos. Entonces lo voy a hacer global para todos indistintamente. Voy a seleccionamos toda la estructura para que se nos marquen las áreas, no importa que se marquen las vigas, etcétera, y vamos a asignarle a esos elementos shell un mesh que podemos decirle que tenga un máximo de tamaño de 0.5. Vamos a hacer un buen mesh para que esté bastante denso y veríamos allí entonces específicamente, si entramos a ver el mesh, vemos todo lo que es la malla de elementos. Y nos estaba quedando también, por supuesto, la combinación de carga. Entonces, sí es importante primero obviamente ir al diseño en concreto, ver las preferencias y ver que estemos trabajando con el ACI 318-2008 en este caso. Eso es algo importante, tenerlo allí configurado. Y lo otro, obviamente es ir al menú de definiciones y tener aquí entonces las combinaciones de carga. Porque entonces en las combinaciones de carga yo puedo crear combinaciones de diseño por defecto a partir del concreto armado, volverlas unas combinaciones editables y me aparecerán allí todas las combinaciones. Por ejemplo, puedo ver la primera, 1.4, 1.4, la segunda, 1.2 y 1.6, típico. La tercera combinación, fíjense algo importante, en esta combinación que nos ha creado de forma general, yo debería hacer el ajuste aquí a 0.5. Y lo otro importante es que tenemos que considerar el efecto del sismo vertical. Ese efecto del sismo vertical, vamos a definirlo, tiene que ver con un porcentaje del espectro. Entonces, normalmente se considera lo que llamamos el 0.2 SDS, y ese parámetro 0.2 SDS, voy a aprovecharme una hoja Excel que tengo acá. Fíjense, hay un parámetro llamado SDS, que sería alfa por phi por beta por A sub 0. Es decir, alfa phi beta A sub 0 representa un parámetro llamado SDS. Después lo voy a buscar en la norma para que ustedes tengan referencia. Y yo tengo que aplicar lo que se llama el 0.2, obviamente SDS, que sería multiplicar esto por 0.2.
Y este parámetro que está acá, de manera exacta, colocarlo así, sería lo que habría que aplicarle sumando ese parámetro a la carga permanente, sumando y restando 0.161, que pudiéramos redondear en 0.16. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos? Ya después voy a explicar de dónde conseguimos. ¿Qué es lo que haríamos? Deberíamos agarrar y decir aquí que sencillamente es 1.36.1, que esto es 1.36.1, que tenemos el sismo en X, y obviamente habrá que agregar el sismo en Y, multiplicando esto por 0.30. Este ajuste de 0.16.1 toma en cuenta la contribución del sismo vertical. Contribución del sismo vertical. Repito, voy a tratar de ubicarlo en la norma para que ustedes lo vean de manera directa, porque incluso el CIPECAT lo aplica de forma directa, de manera directa. Entonces, le doy OK. La cuarta combinación sería la misma combinación, pero ahora invirtiendo los sismos. Aquí sería 0.5, 1.36.1, sismo en Y, sumo sismo en X, que multiplico en 0.30. La combinación 5, recuerden que ahora es una combinación donde no incluye la carga variable, y a este parámetro, bueno, esta la pudiéramos eliminar porque ya no tiene sentido. Es más bien, vamos a ver la 7 y la 8. Sí, exactamente. Vamos a eliminar la 7 y la 8, vamos a quedarnos con la 5, que sería 0.90, fíjense, 0.90 menos 0.16.1, porque en el caso de cuando utilizamos 0.90 se le resta el sismo vertical. Entonces sería ahora 0.739 más un sismo en X, y se suma el sismo en Y por 0.30. Y al final nos queda que la sexta combinación, bueno, es lo mismo, 0.90 menos 0.161, 0.739, no hay carga variable, sismo en Y, sismo X por 0.30. Sería bueno ubicar esa combinación en la norma. Bueno, voy a tratar de ubicarla, porque digamos que hay mucha... Déjenme ver si la puedo ubicar. La norma Covenant. Y déjenme ver si haciendo un pequeño esfuerzo ubicamos esa referencia donde está eso. Vamos a tratar de llegar hasta allá. Tiene que ver con la aplicación de los sismos, ¿no? Vamos a ver. No quiero avanzar tanto para no perderme, ¿no? Aquí tenemos esto, perfecto. Pero fíjense, en principio, ese parámetro SDS principalmente es este valor, alfa, phi, beta, a sub 0. Lo que estamos diciendo es que vamos a tomar el 20% del peso y de la aceleración espectral como una componente vertical, que precisamente es en el sentido Z, por eso se le suma a la carga permanente, y es lo que estaríamos buscando aquí en la explicación para que ustedes lo tengan perfectamente claro. Aquí está, fíjense. En las combinaciones de diseño indicadas en la sección 11.4.4 de esta norma, estamos hablando de la norma venezolana, pero en cualquier norma es aplicable, hay un factor asociado, de hecho la VC también lo contempla, y en las normas de diseño se considera S como la suma del efecto de las componentes sísmicas horizontales combinadas, CX y SY, más los efectos alternantes de la componente sísmica vertical, como se indica a continuación. Es decir, el sismo será el sismo horizontal de SX y SY más menos 0.2
alfa phi beta sub 0 de la carga permanente. Si estuviésemos utilizando cualquier otra norma, no la venezolana, sencillamente este parámetro de alfa phi beta sub 0 sería la mayor ordenada del espectro, de cualquier espectro de cualquier país. En el caso de Venezuela es ese componente, y por eso sumamos el 0,2 SDS y restamos también el 0,2 SDS. Y es precisamente lo que hemos estado aplicando en este caso, y por tanto aquí se resta y por consiguiente aquí se suma. ¿Estamos claros? Porque nos pregunta Luquen, ¿por qué en el caso de 0,9, el caso más desfavorable de diseño es restarle? Porque precisamente, si lo analizamos, el caso que incluye 1.2 le sumamos porque ese caso persigue, digamos, aumentar la compresión, es decir, aumentar las fuerzas de compresión, por ejemplo, que puede haber en columnas. Mientras que el caso 0,9 naturalmente lo que persigue es aumentar la tracción en las columnas. Fíjense, por eso tenemos 1,2 con la carga variable, que obviamente hay mucha compresión en ese caso, y el 0,9 sin la carga variable es una condición de descarga, o sea, de una estructura descargada que ante la presencia de sismo puede producir fracciones en las columnas eventualmente. Entonces, al restar se hace más crítico el efecto. ¿Estamos claros? En el etapa 2013, nos pregunta Oliver Nieves, ¿no se puede hacer el sismo como ese y que sea combinado directamente como lo hacíamos en la versión 9? Sí, perfectamente. Una opción sería definir, obviamente, un load case. Fíjense que lo puedo hacer otro además de este. Yo puedo hacer un caso que llame SH, por ejemplo, que sea Response Spectrum, y yo podría agregar U1 por 981. Esto lo puedo hacer, puedo agregar U2 también 981, y sencillamente aquí en este caso específico yo tendría que decir, bueno, vamos a trabajar con CQC, fíjense, y si le digo Advance, empezamos a establecer incluso los ángulos de aplicación. Esa es una manera. Y si le digo que la dirección, o sea, el tipo de combinación que vamos a utilizar sería SRS, estaría siendo la raíz cuadrada de estos valores al cuadrado. Y si le digo que vamos a utilizar absoluto, solo le pondría 0.30 y haría SX más 0.30 SY y SY más 0.30 SX. Es decir, que la aplicación es exactamente igual. Utilizamos absoluto con 0.30, podemos utilizar SRSS, que es la raíz cuadrada de los valores al cuadrado, e incluso una nueva opción que está en la versión 2013 del ETAP, que sería el CQC3, que es uno de los últimos métodos que han existido para combinar los sismos en las direcciones. Esta sería una manera de aplicar. Un poquito diferente a la versión 9, pero digamos que es así. Y en el CIPE solo se tiene la opción del 100 y 30. Por ahora sí. Seguramente en las próximas versiones, en las próximas actualizaciones, habrá una configuración de hacer otros métodos como la raíz cuadrada, los valores al cuadrado, etc. Sin embargo, pudiéramos alterar quizás esa información a través de algunas combinaciones especiales, pero en general viene así, 100 y 30, ¿no? Que es lo que está por defecto. ¿Estamos claros? Que tampoco está tan mal, ¿no? Ojo. O sea, es básicamente lo que siempre hemos usado. Entonces, no la apliqué, la dejé así. Le doy OK. Obviamente guardamos la estructura. Y bueno, lo demás obviamente sería correr la estructura. Antes de correr, como esto detalla, siempre es bueno en el programa el
la configuración de las barras. Si quisiéramos aprovechar un poco el detallado que presenta el ETAP, que ya veremos también de qué se trata, podemos darle allí y fíjense que aquí están las barras número 2, número 3, o sea que estarían indicadas aquí. Lo demás que me quedaría sería plantearme el análisis de la estructura, crear el análisis de la estructura y empezar a evaluar la respuesta. Vamos a ver un poco la respuesta global de esa estructura. ¿Ok? Bueno, en consecuencia, lo primero que deberíamos hacer, en cualquier caso, lo que yo haría sería un poco, también tenemos todos los iconos por fuera, ¿no? Sería empezar a ver un poco los modos. Le digo caso modal 1, y empiezo a ver el modo. Empiezo a ver el modo, fíjense, 0.42.2, 0.41.8, estos son los modos de la estructura, los modos principales. Digamos que ese sería como el primer parámetro a evaluar, los modos de iteración. Luego, sería interesante ir al display, tablas. En las tablas, ir a las tablas de análisis, por ejemplo. Puedo ver resultados de la información modal y puedo ver, por ejemplo, los factores de masa participativa modal, que sabemos que deben estar por encima del 90%. Le doy OK. Y hay una particularidad, que es que digamos hoy en día esta versión del ETAP 2013, fíjense que antes nos ponía en la versión nueva una pantalla flotante, ahora está siempre como sujeto a un cuadrante de la pantalla. Aquí veo el 1, el 2, el 3, y puedo ir bajando hasta el modo 12 y ver que efectivamente la suma en X y la suma en Y llega a 1, es decir, que alcanza el 100%, pues esto es una fracción de 0 a 1. Aquí tengo los 12 modos de los 3 grados de libertad por planta, y por el consiguiente tengo la sumatoria en X y en Y total de 1, es decir, que alcancé el 100% de la masa participativa. Obviamente, eso es importante. Eso es importante. Eso es algo que tenemos que tener allí claros. Le podemos decir ahora entonces, la podemos eliminar. Habiendo analizado eso, obviamente otro aspecto que hasta la podemos ver en una gráfica, fíjense, gráficas, que hoy en día en la versión del ETAP está bastante interesante con eso. Y al tener gráficas, yo puedo ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí, las máximas derivas de piso. Máximas derivas de piso. Y lo puedo ver, por ejemplo, para el sismo en X. Yo puedo estar viendo, fíjense, el color azul sería la dirección X, y hay una pequeña componente en Y producto de la excentricidad accidental, y yo aquí estaría viendo cuál es la máxima deriva que obtengo en X. La máxima deriva en X, que estaríamos ahí asociándolo, por ejemplo, si lo ven aquí abajo, que está en el piso 2, nos dice que es .000906, que es una deriva elástica que habría que multiplicar por 0,8 por R, o en cualquier país, en este caso, por el parámetro de la ductilidad, y llevarlo a una deriva inelástica, con lo que se compararía contra el valor límite de la norma. Es decir, las derivas que nos da el programa son elásticas, multiplicamos por la ductilidad, nos daría la deriva inelástica, y obviamente comparamos contra el máximo permitido. En este caso, por ejemplo, tenemos .000906, en el caso venezolano
podríamos estar multiplicando eso, por ejemplo, por 0,8R, es decir, 0.000906, en el caso de Venezuela se multiplicaría por 0,8, por un R de 5, y eso nos estaría dando 0.0036, es decir, que por 1000 nos estaría dando 3.6 por 1000, siendo el límite 15 por 1000. Esto en este caso, y también lo podemos ver en la dirección Y, que es un poquito más. Evaluaríamos las derivas. Una vez que evaluamos las derivas, nos tocaría en los cortes de piso. Sabemos que debemos aplicar la revisión del cortante basal, entonces podemos obtener del sismo en X, fíjense, el máximo valor va a ser importante, 241.717 kilogramos, y del sismo en Y tendríamos 240.360 kilogramos. Esto debemos compararlo contra el corte basal estático, y si el corte basal estático es mayor que el dinámico, que el que obtuvimos del ETAP, tendríamos que aplicar la correspondiente digamos, ajuste del corte basal. Es decir, ese factor del estático ante el dinámico multiplicaría la fracción de gravedad. Tendríamos que ir a la definición de cada sismo y volverlo a correr. Entonces tenemos revisión del corte, revisión de las derivas, de las masas participativas, de las formas modales. Digamos, a grandes rasgos, esa sería la aplicación. Cancelamos aquí y, por supuesto, a nivel del diseño, chequeamos efectivamente que tengamos las combinaciones correspondientes e iríamos al proceso de diseño en concreto, ¿no? Entonces, puedo ubicarme en cualquier planta, puedo ocultar las losas, vamos a ver acá, vamos a quitar los pisos, vamos a colocar la unidad en kilogramos centímetros, y aquí estaríamos viendo el resultado del piso 1. Estaremos viendo el resultado, también podemos chequear piso 2, es decir, en fin, aquí estarían los resultados que necesitamos obtener de este caso. Claro, va a ser importante, va a ser interesante lo siguiente: nosotros cuando definimos el sismo, en este caso los robot cases, sismo por ejemplo, recuerden que definimos una excentricidad accidental del 6%, y eso puede generarnos, porque esa excentricidad accidental no está de manera directa aplicada en el caso de CIPECAP. Entonces ahí pudiéramos tener ciertas diferencias al respecto, Entonces, ahora en cualquier escenario, bueno, esto es lo que tendríamos nosotros de áreas de acero. Tenemos el piso 1, tenemos el piso 2, ya en el piso 2, 21, 20, 12, 17, 17, 12, estas son las áreas de acero. Y bueno, obviamente, como conocemos, tomando cualquier referencia, sabemos que podemos entrar. Y hay unas propuestas diferentes hoy en día en la presentación del ETAP 2013, porque cuando le decimos envolvente, fíjense que ahora muestra un fondo tipo PDF, en el que yo vería los detalles de toda la viga, las propiedades, y puedo ir viendo de una forma diferente a lo que habíamos estado acostumbrados en la presentación, que antes era una pantalla cuadriculada. Vemos ahora el refuerzo por flexión, los diseños
a momento, el refuerzo por corte, y veríamos toda la información necesaria allí. Y aquí, fíjense, en la parte superior yo puedo ir al detalle por flexión, y empezamos a comentar algunas cosas que ya quizás es conocido por algunos, pero va a ser importante evaluar en principio que fíjense que uno de los aspectos importantes del diseño es, siguiendo el ACI 318-2008, empieza por hacer un balance del acero longitudinal, es decir, que el acero inferior en los extremos sea al menos el 50% del acero superior en los extremos, como mínimo. Si se requiere más por asuntos sísmicos, se colocaría, pero digamos que esa sería una de las condiciones. Nos pregunta el ingeniero Nicolás Correa, o sea que en CIPE no se tiene en cuenta la excentricidad accidental. Por lo menos de lo que yo he revisado de manera directa, lo vamos a ver allí, no está, lo vamos a ver por lo menos hasta la versión C, 2014C. Ahorita vamos a hacer una revisión de la 2014D, a ver si encontramos en algún parámetro esa excentricidad accidental que hasta ahora no estaba allí, digamos, de manera directa. Entonces es importante tenerlo claro. Para eso es el seminario, para destacar las cosas que existen y las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño. Perfecto. Entonces, como les decía, un balance del acero principal, y esto tiene que ver con lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Perfecto. Tenemos aquí la guía de diseño que nos va a servir siempre como referencia, y recuerden que en esta guía precisamente estamos diciendo que el momento positivo de diseño en los extremos sea al menos el 50% del momento negativo en esos extremos, y que en cualquier sección de la parte central ese momento de diseño sea al menos la cuarta parte del mayor momento en las caras. Esto es lo que está aplicando en este caso el ETAPS, y por eso tenemos esta referencia. De hecho, si yo entrara, por ejemplo acá, yo pudiera estar viendo el sumario que esta es una viga, vamos a decirlo así, tipo especial, fíjense, tipo especial, y yo pudiera estar cambiando eso. Yo pudiera decirle que ese elemento es ordinario, con lo que no tendría la consideración sísmica, y fíjense que en este caso el acero inferior prácticamente sería acero, y si le digo que es intermedio, sería un nivel de diseño 2, el acero sería 893, y volviendo al acero especial, ese valor nos da 12.55. Entonces es importante entender que estos aceros en compresión, en aparente compresión, digamos que lo que están persiguiendo esencialmente, vamos a volverlo a colocar allí, es mejorar la ductilidad de la viga. El acero en compresión lo que ayuda es a mejorar la ductilidad de la viga, porque mejora, en este caso disminuye la profundidad del eje neutro, y esa disminución de la profundidad del eje neutro se traduce en que mejore el proceso de agotamiento del concreto, y por consiguiente las secciones más duras. Eso es importante tenerlo claro. Lo hemos hablado muchas veces, y es importante porque precisamente fíjense, esta es una sección de 50 por 80, y yo puedo estar buscando, voy a buscarlo acá, déjenme buscarlo entre tanta información que tengo, un segundo, vamos a buscarlo aquí vamos a buscarlo ya, un segundo,
aquí estaría. Fíjense, si revisamos, hacemos una revisión, por ejemplo, es lo que yo les decía, si yo agarro una sección, esta sección que está acá, que tiene 50 por 80, 50 por 80, esto es una hoja de diagrama de momento de curvatura, y yo le digo, efectivamente, que el acero que tiene la sección, lo volvemos a ver allí, es, por ejemplo, 21, le voy a colocar, y aquí 12.55, le voy a colocar 22, por resumen, del acero, y en el acero inferior le pongo 13 centímetros, redondeando estos valores, con concreto 280, etcétera. Yo analizaría el momento y curvatura cedente, estudia obviamente la cedencia de la sección, revisaría el momento y curvatura última y obtendría el diagrama momento-curvatura, con lo que la sección tendría una ductilidad de 12.22. Fíjense lo interesante, 12.22, y yo podría estimar perfectamente, aquí la sección tiene una altura total, esto es 80. Fíjense que aquí me daría una relación de ductilidades, en este caso de 0.49, esta sería la relación de ductilidades, y yo podría estar esperando un R que incluso tendría un valor bastante alto de 7.48, es decir, el R de 5 que coloqué estaría bastante cómodo, porque esta estructura o esta viga con esa sección, con ese acero, podría producir un R global en la estructura, incluso hasta mayor a 100. Ahora, si yo por alguna razón en esta condición de viga colocara muy poco acero en compresión, prácticamente lo llevo, vamos a suponer, a 5 centímetros, qué sé yo, empiezo a tener una reducción de la ductilidad, fíjense, de 12.22 bajo a 10.43, y aquí empieza a bajar el R. Y en el peor de los casos, si la sección fuese simplemente armada, que sería este, con 22 centímetros, es decir, no estamos tomando en cuenta el acero en compresión, bueno, evidentemente ese R bajaría a 5.71. Y además, no solamente es suficiente que este acero que está acá se compense con el acero en compresión, sino que la cuantía de ese acero, si lo vemos acá, debe ser baja. Es decir, si vemos el porcentaje, lo que es la cuantía, vean que esa cuantía, esos valores de R nos dieron muy altos, porque esa cuantía es de 0.52, es menor incluso a 2 veces el acero mínimo, entendiendo que el acero mínimo es 0.33%. Es decir, estamos haciendo una sección que prácticamente está trabajando cercana al acero mínimo. Si por alguna razón yo colocar una viga con unas dimensiones mucho más pequeñas, y ese acero que está allí longitudinal no fuera 20.79, sino que fuera, por ejemplo, 32, 33 centímetros, con lo que aumentaría ese porcentaje de acero. Fíjense que hay un caso crítico, por ejemplo, que pudiéramos ver, que si este acero simplemente armado yo colocara por alguna razón, vamos a decirle 40 centímetros, bueno, esa ductilidad produce un R de 3.17, el cual es bastante bajo. Y si aún así yo colocara 40 y colocara 20 en el acero en compresión, aún haciendo la compensación al menos del 50%, como el acero mínimo es 12.50 y aquí tengo 40, tengo prácticamente casi 3.5 veces el acero mínimo. Bueno, fíjense cómo la ductilidad baja a 7.53 y el R baja a 4.88.
De allí que yo siempre he recomendado que para obtener valores cercanos a 5, fíjense como en este caso, lo ideal es que este acero no sobrepase 3 veces el acero mínimo. Si el valor nominal fuera 38, que es 3 veces el acero mínimo, y por consiguiente le coloco 19 en la parte inferior, 3 veces el acero mínimo es prácticamente el 1% del área gruesa. Porque el acero mínimo es 0.33%, por 3 tendríamos 0.99, que sería 1%. Entonces, si eso lo hacemos, vean cómo nos da el valor de R, 505. ¿Eso qué implica? Si voy a hacer un diseño en el que espero que la estructura sea suficientemente dúctil, yo debo estar preparado para que en los resultados le pida, posible que tenga por aquí alguna, le pida las cuantías, y debería estar muy pendiente de que esas cuantías no superaran el 1%. Si se acercan o superan al 1%, sé que es probable que tenga problemas de ductilidad, pero obviamente para tener a ciencia cierta el valor de la ductilidad que estoy obteniendo y por supuesto el factor R, hay que tener una hoja similar a esta que estudia las secciones y nos permite concluir sobre esta información. Fíjense, importante, esta información la pueden obtener ustedes en el libro de Park. Yo creo que es posible que lo haya colocado allí. Déjenme ver si yo lo coloqué. Aquí está. En este libro de concreto reforzado, estoy entrando a la carpeta Dropbox que ustedes tienen o que tenemos compartido con ustedes. En este libro de Park Foley, precisamente están estos diagramas. Habría que buscar un poco fíjense, deformación máxima y ductilidad de miembros sometidos a flexión. Aquí están todas las curvas del diagrama, momentos curvatura, que ustedes podrían estar revisando para que sean ustedes mismos los que generen estas hojas de cálculo y tengan, digamos, una información propia de cómo estudiar, fíjense, los diagramas, momentos curvatura, y preparar hojas que les permitan cuantificar esas utilidades y esos posibles factores de reducción de respuesta. A mi modo de ver, obviamente es muy importante. ¿Qué nos comenta el ingeniero Joel Currey? De 22 y 13 centímetros nos indica. Si tenemos 22, si en este caso particular tenemos 22 y 13 centímetros, obviamente estamos muy cómodos porque la ductilidad es bastante grande, el R que permite es bastante grande, y el R que pusimos de 5, digamos que es incluso conservador porque hasta lo podríamos llevar a 6, que es el máximo que nos permitirá. Mientras más dúctil sea, más R podrá permitir, y por consiguiente nuestro diseño está conforme. Pero el uso del ETABS, el uso del CIPECAD, el uso de cualquier programa no escapa del dominio de estas partes teóricas, ¿no? Entonces, fíjense lo importante. Uno le pasa por encima a toda esta información y resulta que es evidente que debemos tomar en cuenta estas cosas, porque al principio tomamos unos factores de reducción de respuesta y no estamos verificando que esa estructura alcance de la forma adecuada esos niveles de ductilidad. ¿Se entiende? Yo de todas maneras podría estar colocando en PDF esta hoja para que ustedes puedan seguir las formulaciones, etcétera, y les sirva un poco de guía para el que se anime a programar estas hojas y le quede como un material extra del curso. ¿Estamos claros? Es importante, es bastante importante, porque es el principio de todo. Suponemos que las vigas son las que incursionan en el rango elástico
y es evidente e importante que tenemos que chequear que las mismas lo puedan hacer de la forma como desean. Entonces, en la etapa también iríamos al chequeo del corte. Chequeo de la cuantía por corte. Esto es una cuantía que tiene unidades. Si entramos, para que vean, si vamos al diseño por corte, fíjense que esa información inmediatamente nos va a decir el programa que el corte que está pidiendo, aquí porque entré en cualquiera, pero déjenme buscar la envolvente, o bueno, voy a pararme en la que encuentre más valores. Por ejemplo esta, es una de ellas. Entonces entro ahí el corte y fíjense que en el caso del cortante el programa nos está reportando una cuantía en centímetros cuadrados por centímetro de separación. Centímetros cuadrados por centímetro de separación. Entonces, esa relación de centímetros cuadrados por centímetros de separación, lo que debemos es multiplicar por la separación que necesitamos de los estribos. Si por ejemplo tomara 10, yo tendría 0,1268 por 10, lo cual sería 1,26 centímetros cuadrados, y 1,26 centímetros cuadrados sería el área de acero transversal, que en una viga, digamos en este caso, voy a tomar como referencia el corte en vigas. Esto es algo similar, de hecho esta es la hoja que utilizo para verificar los resultados de TAP. Si mi valor final fuese 0,1268, lo estoy alterando aquí, fíjense, si este fuese el valor, yo sencillamente le colocaría dos ramas con una separación de 10. Al utilizar dos ramas, porque son dos ramas, aquí en la figura vemos 4 ramas, pues son dos estribos, algo esquemático, pero si utilizo un estribo tendría dos ramas, dividiendo 0,1268 entre 2 y multiplicando por 10 me daría que el acero del estribo sería 0,634, con lo que yo diría que voy a utilizar un estribo de 3/8 cada 10. Y de hecho esta hoja que tengo acá me permite verificar esa información, porque si yo le coloco 50 por 80, le coloco la información general de la viga, yo lo que le voy a dar es el acero superior e inferior a la izquierda, superior e inferior a la derecha. ¿Cuáles serían los valores? Si buscamos los valores que están allí, vamos a buscarlos para que vean cómo podemos llegar a esos resultados. 2362, 1255 a la izquierda, sería 2362, 1255 a la izquierda. La derecha tendríamos también lo mismo, es simétrico. Entonces, 2362, 1255. Eso con una longitud libre. Recuerden que la longitud era 800. La longitud era 800. Vamos a decirlo aquí. Distancia entre ejes, que habría que quitarle, digamos, el diámetro de las columnas, que como es circular, quitaríamos la mitad del diámetro de un lado, la otra mitad, o sea que le restamos 75 centímetros. Eso debería indicarnos, vamos a tomarlo allí, vamos a buscar la envolvente. Envolvente, fíjense, hay todo el diseño flexión y vamos a ubicar exactamente, cuando hicimos el diseño por corte, cuál es la combinación crítica. El diseño flexión y el diseño por corte pareciera que la combinación crítica es la 6, por lo menos es lo que nos aparece aquí de manera directa. Vamos a buscarla de todas maneras allí. Si vamos a la combinación 6,
vamos a ponerla para poder chequear el valor máximo. El esfuerzo por corte, bueno, sí, el valor es 0.1268 y vamos a buscar ese valor. Bueno, igual esto está en la combinación 5, ¿no? Sería prácticamente lo mismo. Entonces, si buscamos el cortante, ahí tendríamos el valor del corte por capacidad. Fíjense lo importante. Corte por capacidad. Corte por capacidad, que será, adelantándome acá, la suma de los momentos resistentes en los extremos de la viga dividiendo entre la luz libre. Es decir, la suma del momento a la izquierda más la suma del momento a la derecha entre la luz libre. Esto es lo que conocemos como V sub P, el corte por capacidad, que sumando al corte gravitacional obtendríamos el corte de diseño de la sección. Hay que hacer una suposición de tracción arriba y tracción abajo, caso A, y hay que hacer una suposición de tracción a la derecha arriba y tracción abajo a la izquierda, que es el caso B, y tomar el A peor condición. Como los aceros son simétricos, el caso A da igual al caso B. En esta condición, fíjense que yo estoy obteniendo aquí que es 18.504 kilos, lo que sería 18.5 toneladas, el corte por capacidad. Estamos hablando de 18.5 toneladas el corte V sub P. Estoy obteniendo un corte gravitacional de 11.45 toneladas V sub G, y como el corte por capacidad es mayor al corte gravitacional, se desprecia la contribución del corte en el concreto. Esa contribución es 0, y lo que hacemos para el diseño es la suma 18.5 más 11.45, tendríamos 29.957 toneladas, y con este valor es que estaríamos diseñando toda la expresión. Y repito, este valor de V sub C es 0, producto de que el corte por capacidad es mayor al corte gravitacional. Entonces, en este caso, muy simple, fíjense que yo, haciendo las expresiones básicas de concreto armado, llego a que precisamente el corte por capacidad es 18.5. Aquí le puedo colocar el corte gravitacional, que sería 11.45. El corte del análisis, también lo vemos allí, el corte del análisis, el de la combinación de carga en el programa, es el corte que obtuvo la sección producto de las combinaciones, es 23.34. Ese es el que colocamos acá. Como el corte del análisis es menor a V sub P definitivo más V sub G, utilizamos el VU definitivo, el mayor valor de esto, que sería 29.951, el corte en el concreto es 0, y aquí vendría obtener el corte en el acero. Fíjense que en esta guía, que vemos, si el corte por capacidad es mayor al gravitacional, el corte en el concreto es 0, y luego el corte definitivo será phi paréntesis V sub S más V sub C. Si esto es 0, ¿qué nos queda? Que V sub E es el definitivo entre el factor de minoración, es igual al corte con el que debo diseñar el acero transversal. Y la separación obviamente sería el acero transversal FY por D entre BS. Entonces, a través de esta expresión es que el programa despeja, pasa multiplicando, pasa el corte para acá y la separación la baja al denominador, y por eso es que el programa nos daría A sub B entre S, que A sub B entre S es igual, vamos a ver la hoja, prácticamente A sub B entre S, de hecho está dando este parámetro, fíjense,
0.127, bueno, aquí porque estaba hecho, pero vamos a colocarlo. Fíjense, sería B sub S entre FY por la altura 1. Y claro, el B sub S hay que multiplicarlo por, como está en toneladas, por 1000. Y aquí, en este caso, repito, y lo otro importante es el phi, que es lo que les iba a indicar, porque el valor phi, aquí nos está dando bastante, aquí seguramente está trabajando el ETAPS con 0.75, y vean que aparece el 0.127. Exactamente. Sería tomar el corte en el acero, que el B sub S lo obtenemos de la resta del corte en el concreto, y dividiendo entre el factor phi de 0.75, el valor pasa de 29.95 a 39.93, y el valor de A sub B entre S es multiplicar 1000, o que estoy en toneladas, por B sub S entre FY por D. Eso ahora dividido entre dos ramas, con una separación de 10, me daría 0.634, y yo concluiría con un estribo de 3/8. Ahora fíjense la complicación. Esto que acabo de hacer es con el acero de cálculo de la viga, cuando en realidad hay que hacerlo con el acero real de la viga, que va a ser la ventaja que nos va a proporcionar el CIPECAT. El CIPECAT va a ser el despiece, va a considerar el acero real y nos va a hacer esto de forma automática, ya con la propuesta de detallado final de la viga. Si lo vemos en etapas, sencillamente esto sería algo referencial, porque este acero que tenemos aquí, longitudinal, no es exactamente el que vamos a estar colocando. Probablemente tengamos 25, tengamos 15 centímetros, y si esto cambia, tanto en el acero superior como en el acero inferior, bueno, los cálculos que yo tengo aquí también se van a ajustar, y si estoy muy en el límite de un acero de estribo, de repente voy a tener que cambiar la estrategia a otra separación o a varias ramas. ¿Se entiende? En primer lugar, cómo obtiene el programa la información que fíjense que nos dio exacta, y en segunda parte, lo importante que es que el CIPECAT nos pueda dar el acero definitivo, y que este reporte de acero que nos dé ya esté concatenado con todo ese despiece, que hasta ahora en el etapa sencillamente no es posible. Sigue quedando como un parámetro de cálculo, y precisamente es lo que lo ha complicado todo. ¿Se entiende? Estoy tratando de ser bastante explícito con el tema del diseño, porque de nada sirve que vayamos de manera directa a obtener resultados cuando de repente hay todavía algunas, digamos, algunos aspectos ahí en el aire que pueden no estar claros. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿estamos claros con lo que estamos comentando? ¿Todos? ¿O hay alguna duda de algún aspecto que quisieran repasar? Yo, digamos que lo veo bastante sencillo, y aunque sé que muchos de ustedes lo manejan, hicieron la especialización, etcétera, siempre es bueno reforzarlo, porque es un aspecto muy importante, extremadamente importante. Bueno, un poco para finalizar lo que tiene que ver con etapas, tendríamos, ya vimos el acero a flexión y el acero por corte en vigas. Si vamos a cualquier pórtico del eje 2, tendríamos también, digamos, el acero por corte en columnas. Que un detalle importante, el ETAPS, por ejemplo, no chequea el acero mínimo de confinamiento en columnas. Este es un acero requerido por corte, pero no hay un chequeo aquí del acero mínimo de confinamiento de la sección. Nos pregunta Juan Herrera, aparte de este diseño por corte, ¿usted considera necesario cumplir en vigas el criterio de la norma de arrestrar una cabilla longitudinal sí y una no? Pues considero que sí, ¿cómo no? Pasa que en vigas
Normalmente, en mi caso, por ejemplo, lo hago respetando la separación de 35 centímetros. Es decir, como las vigas no son elementos que están sometidos a flexocompresión, sino a flexión pura, en mi caso particular, lo que hago es respetar que cada 35 centímetros coloque un estribo cerrado. Pero no soy tan estricto en que coloque una sí y una no, porque eso prácticamente llenaría de una manera exagerada los estribos en las vigas. Si lo hago en las columnas, obviamente. En las columnas sí. Si la pregunta va a ser la columna, obviamente yo en todas las columnas arrostro una sí y una no. No dejo prácticamente dos sin arrostrar. En ese caso. Pero de todas maneras eso lo vamos a ver. Entonces, como comento, el acero que nos está indicando aquí también es una proporción de centímetros cuadrados por centímetro en columnas. Veríamos, por supuesto, algo fundamental, que es la relación columna-viga, que sabemos que esta relación debe ser mayor a 1,20. La relación de momentos resistentes de columna respecto a viga, evidentemente debe ser mayor a 1,20. Y al final veríamos el corte en la junta. El corte en la junta es la demanda por corte que existe respecto a la resistencia, que debe ser menor o igual a 1, y esa información, para quien la quiera ampliar, en gran medida está acá. Aquí tenemos el diseño por corte de la columna, tenemos la resistencia mínima a flexión de columna, que es la revisión. Permítanme un segundo. Columna fuerte, viga débil. Y al final, ese sería el parámetro inicial. Sí, aquí voy a aprovechar de poder establecer, vamos a hacer un pequeño break de todas maneras que lo tenía preparado, porque ¿qué vamos a hacer? Volver con lo que está referido al CIPECAR. Vimos por ahora un poco lo del STAP y vamos a ver un poco ahora referido a lo del CIPECAR. Entonces vamos a tomar un pequeño break de 5 minutos y volvemos con ese parámetro y seguimos, por supuesto, con las dudas que ustedes tengan.